Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Bien, vamos a ver las medidas de tendencia central en las tres principales, media, mediana y modo. Entonces, primero vamos con las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Tenemos la media aritmética, que viene a ser la suma de los valores originales dividido entre el número total de ellos. La mediana en este caso es el punto medio. ¿Qué quiere decir? El dato central, aquel dato que está en el medio. Y la moda, como incluso la palabra moda lo indica, es el valor que más aparece o lo que más se repite. Entonces, comencemos con estos datos que tenemos aquí de una investigación sobre la edad de ciertos alumnos de primero de bachillerato y que se encontraron los siguientes resultados. Entonces, tenemos estas edades de los alumnos que fueron 14, 15, 15, 16, 14, 17, 16, 15, 16, 16, 16 y 17. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la media, la mediana y la moda. Comencemos hallando la media. La media también se conoce como el promedio y utilizamos este símbolo que es una X y un bolito en la parte superior. Bien, la fórmula de la media decía que la media es la sumatoria de cada valor X sub I dividido entre el total de ellos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a sumar cada uno de estos valores, es decir, 14 más 15 más 15 más 16 más 14 más 17 más 16 más 15 más 16 más 16 más 16 y más 17. Y todo esto lo dividimos entre el total de datos, es decir, cuántos datos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces sería entre 12. Y resuelvo las operaciones. Sumando todo lo que tengo en el numerador, me daría 187. 187 dividido entre 12. Divido 187 para 12 y me da el resultado de 15,58. Como estamos trabajando con edades, es decir, datos exactos, yo voy a aproximar este valor. A ver, la media es igual a 15,58, pero solamente como en estos datos estamos trabajando con edades, voy a aproximar al inmediato superior, es decir, 16 años. Entonces, el promedio de la edad de estos estudiantes es justamente 16 años. Pero, ¿por qué estoy trabajando con edades? Si fuese otra información, no importa, lo dejaría en este decimal. Bien, vamos ahora con la mediana. La mediana viene a ser ese valor intermedio de los datos. Simplemente saber cuál es el valor que está en la mitad. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar estos datos en forma ascendente, de menor a menor, de menor a mayor. Entonces, las edades irían 14, 14, no tengo más 14, luego 15, 15, por aquí hay otro 15, y listo. Luego voy a tomar 16, 16, 16, 16, 16, 16. Hay 5, 16. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego van a ir los 17, entonces 17 y 17. Ya. Nos ubicamos en el valor central. Como en este caso es un número par, es decir, hay 12 valores, como ya vimos, yo tendría que dividir entre 2. La mitad de 12, que sería 6. Entonces voy a recorrer 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si nos damos cuenta, desde este valor hacia atrás tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 edades. Y desde ese valor hacia adelante tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores.
Siempre que sea una cantidad par, yo tomo los dos valores del centro, es decir, ese valor y este valor, 16 y nuevamente el 16. Ahí tengo la misma cantidad hacia la izquierda y hacia la derecha. Miren, tengo 2, 4 y 5 y hacia la derecha 2, 4 y 5. Y ahora sí puedo hallar la mediana. La mediana la denoto como ME. ¿Qué voy a hacer? Sumo estos dos valores, 16 más 16 y divido para 2. Siempre y cuando sean pares. Si son impares, pues simplemente tomamos el valor de la mitad. 16 más 16 dividido para 2 me sigue saliendo 16. Entonces significa que la mediana es 16. Y vamos ahora con la moda. La moda simplemente es el valor que más se repite. Podemos utilizar estos valores que acabamos de ordenar simplemente. Busco el que más se repite. 14 dos veces, 15 tres veces, 16 es el que más se repite porque se repite 5 veces. Entonces, ¿qué significa? Que la moda la vamos a denotar como MO. Sigue siendo el valor de 16. Y bueno, en este ejercicio la media nos sale de 16 años, la mediana de 16 y la moda de 16 también. Vamos ahora con las medidas de tendencia central para datos agrupados en tablas de frecuencia. Ya, ahora tenemos las mismas medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Ya, la media va a ser la suma de los valores originales multiplicado por la frecuencia y dividido entre el total. La mediana sigue siendo el valor que está en el centro, pero ahora vamos a ver en la tabla de frecuencia, y la moda el que más se repite o el que más frecuencia tendrá. Entonces vamos a trabajar en esta tablita que tenemos aquí. La primera, ¿cómo se construye esta tabla? Bueno, esta tabla representa la edad de padres de familia de primero de BGU. Entonces, estas son las edades, es decir, hay 36 años, 37, 38, 39 y 40. Eso por una parte. ¿Qué significa esta F sub I? Esta F sub I es la frecuencia absoluta. Ya, esta frecuencia absoluta simplemente me indica que 36 años tienen 2 personas, 37 años tienen 6 personas, 38 años tienen 11, 39 tienen 4 y 40 tiene 1. ¿Cómo saco este total que tenemos aquí? Simplemente sumo 2 más 6 más 11 más 4 y más 1 y esto me da 24. Ahora bien, ¿qué significa esta F mayúscula? Es la frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Cómo encuentro la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente es la suma del inmediato inferior. Es decir, este valor lo vuelvo a pasar a la otra columna y ahora tendría que sumar 2, este 2 que tengo aquí, más los 6 y eso me da 8. 2 más 6, 8. Y luego 8 más 11 y eso me da 19. 19 más 4 es igual a 23 y 23 más 1 que es 24. El último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el mismo que el total. Y en la última columna simplemente estamos haciendo la operación. Multiplicar X sub I por F sub I. ¿Cuál es X sub I? Aquí me está dando la misma tabla, es esta primera columna, y F sub I, que es esta columna. ¿Cómo saqué ese 72? Simplemente multipliqué 36 por 2 es igual a 72. Luego 37 por 6, que es igual a 222. 38 por 11, 418. 39 por 4, 156. Y 40 por 1, que es igual a 40. Luego, ¿qué hacemos para obtener ese total? Sumo 72 más 222 más 418 más 156 más 40 y me da el valor total de 908. Y así se llena esta tabla de frecuencias. Entonces, ahora sí vamos a echar las medidas de tendencia central, que es lo que nos corresponde. Empecemos siempre con la media. Entonces, la fórmula de la media sigue siendo casi igualita. Es la sumatoria de X sub I
por F sub I dividido para el total de los datos. Entonces, la media va a ser igual. ¿Dónde encuentro la sumatoria de X sub I por F sub I? Pues la encuentro en esta columna de aquí. Siempre nos guiamos de la fórmula. Dice X sub I por F sub I. ¿Cuál es ese valor total? 908. Entonces, 908 dividido entre n. ¿Cuánto vale n? N es el total de las frecuencias. N es igual a 24. Entonces, 908 sobre 24. Divido 908 para 24 y me da el valor de 37,8. Entonces, la media, vamos a dejarla ahora sí con decimales. La media es el valor de 37,8. Bien, una vez que encontramos la media, ahora sí vamos a trabajar en la mediana y la moda. Vamos con la mediana. Bien, la mediana sigue siendo el valor que está en la mitad, solamente que ahora como tenemos esta tabla de frecuencias, debemos fijarnos en los valores de la tabla. Entonces, ¿cuál es el proceso para hallar la mediana? Primero, tengo que dividir n entre 2, que es igual. ¿Cuánto vale n? N vale 24. Entonces, 24 dividido para 2. ¿Cuánto es 24 para 2? Eso es igual a 12. Entonces, ¿cómo tomo este valor de 12? Me voy a ir a la frecuencia acumulada, es decir, a esta columna. Voy a buscar el valor que esté. ¿Dónde está el 12? Bueno, el 12 está entre el 8 y el 19. Aquí en la mitad está este valor de 12. ¿Pero qué hago? Tomo el inmediato superior, es decir, tomo el 19. Ahora que ya identifiqué este valor, que sería el 19, me concentro en ese valor. ¿Qué hago? Sombreo toda esta fila. Por eso tenemos sombreada de amarillo. Me voy a concentrar solamente en los valores de toda esta fila, en el valor que encontré, es decir, en el 19. Y ahora sí, vamos con el siguiente paso. Una vez que ya encontré este valor de 19, simplemente tengo que reemplazar los datos. Entonces, la mediana vendría a ser justamente el valor que está en XY. Entonces, el valor que está primerito en esta columna, en este fila, perdón. Entonces, la mediana va a ser igual a 38. Porque está en el valor que nosotros le encontramos, 38. Y vamos ahora con la moda. Entonces, para la moda, voy a borrar esto de aquí. Ya. La moda sigue siendo el valor que más se repite. ¿Dónde encuentro el valor que más se repite? Voy a buscar en esta columna, en la frecuencia absoluta. Porque esto era el número de personas que tienen las edades que se indican. Entonces, ¿cuál es el mayor? 2, 6, 11, 4 o 1. El mayor es 38. Entonces, tomo el valor de la moda en XY. La moda, al igual que la mediana, es igual a 38. Porque es el valor que tiene más frecuencia absoluta. Bien, esto por una parte de datos no agrupados, pero en tablas de frecuencias. Ahora vamos con las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos de clase. Bien, para calcular media, mediana y moda, tenemos las siguientes fórmulas. La media viene a ser la suma de los valores originales multiplicado por la marca de clase y dividido entre el total. Para la mediana vamos a utilizar esta fórmula que se nos presenta aquí y ya vamos a explicar qué significa cada uno de esos datos. Y para la moda vamos a utilizar la fórmula que se indica aquí. Bueno, en esta fórmula de la mediana tenemos L sub I, que es el límite inferior del intervalo, A, que es la amplitud, N sobre 2, el total dividido para 2, F anterior, que es la frecuencia absoluta, por eso está mayúscula anterior, y
F sub I, que es la frecuencia de ese intervalo. La moda L sub I, que sigue siendo el límite inferior, A, que es la amplitud del intervalo, la distancia 1, que tenemos con la fórmula F sub I menos la frecuencia anterior, y la distancia sub 2, que sería la distancia de F menos la frecuencia que está después, o F posterior. Entonces, vamos a calcular primero con esta tabla que tenemos aquí. Listo. Ahora tenemos esta tabla de datos. ¿Qué información tenemos? Tenemos la edad de los abuelos de los alumnos de primero de BGU. Entonces, ¿qué significa esta columna de aquí, X sub I? Ahora ya no tenemos por edades exactas, sino en intervalos. Es decir, aquí tenemos edades entre 50 hasta 54. Luego, de 54 a 58. Luego de 58 a 62, de 62 a 66 y de 66 a 70. Eso significa X sub I. Ahora, ¿qué significa esta columna de aquí? Este triangulito X sub I significa marca de clase. Lo voy a poner por aquí. Ya, ¿a qué se refiere la marca de clase? La marca de clase viene a ser el promedio entre estos intervalos. ¿Cómo encuentro este 52? Sumo 50 más 54 y divido por 2 y me da 52. Es ese valor intermedio que está entre 50 y 54. Por eso de 54 a 58 la marca de clase es 56. De 58 a 62 es 60. De 62 a 66 es 64. Y de 66 a 70 es 68. Y ahora sí, F sub I. F sub I es la frecuencia absoluta que ya habíamos visto, que significa que hay 4 personas que tienen la edad entre 50 a 54. 5 personas que tienen de 54 a 58, 6 personas de 58 a 62, 7 personas de 62 a 66 y 2 personas de 66 a 70. La frecuencia acumulada, esta columna de aquí, es la misma definición anterior. El primer valor lo vuelvo a copiar en la misma columna y luego voy sumando con el de abajo y con el de abajo. 4 más 5 es 9. 9 más 6 es 15. 15 más 7 es 22 y 22 más 2 es 24. Y ahí tenemos el mismo total que teníamos anteriormente, 24 y 24. Listo. Y la última columna, simplemente esta columna de aquí, se está haciendo la multiplicación de la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Es decir, 52 por 4 es igual a 208. 56 por 5 es igual a 280. 60 por 6, 360. 64 por 7, 448. Y 68 por 2, 136. El total solamente lo debemos hallar de F sub I y de la última columna, porque esos son los valores que necesitamos. Ahora sí, vamos a hallar las medidas de tendencia central. Comenzamos con la media. Ya, para la media se conserva la fórmula. Es decir, voy a encontrar la media, la sumatoria de la variación, la marca de clase por F sub I dividido por el total de datos. Reemplazo los valores. Solamente voy a hallar la media en la parte inferior. Ya, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido entre el total de datos. Bien, reemplazo los valores de la fórmula donde está la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia en esta columna. ¿Cuál es ese valor? Este valor total, es decir, 1432. Dividido para el total de datos que fueron de 24. Entonces, 1432
dividido para 24 es el valor de 59,6. Entonces, esa es la media de 59,6. Vamos ahora con la mediana. Ya. La definición de la mediana se sigue manteniendo. Viene a ser el valor que está en la mitad y por ende tenemos que buscar cuál sería ese intervalo que está en la mitad. Ya, lo primero que vamos a hacer, necesito los datos de la fórmula. Entonces, ¿cuál era la fórmula para la mediana? La mediana es igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por n sobre 2 menos la frecuencia anterior, voy a poner como ant, dividido para la frecuencia de ese intervalo. Entonces, necesitamos hallar todos estos datos, es decir, el límite inferior, amplitud, n dividido para 2 y la frecuencia anterior. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Al igual que en el caso anterior, lo primero que encuentro es n sobre 2. ¿A qué va a ser igual? N ya sabemos que es 24. Entonces, 24 dividido para 2. 24 dividido para 2, que es igual a 12. Entonces, n entre 2 es igual a 12. Este valor me va a servir nuevamente para establecer dónde encontrar los datos. Primero identifico dónde estaría el 12 en la frecuencia acumulada. Siempre en la frecuencia acumulada. Bueno, el 12 estaría entre el 9 y el 15 que tenemos aquí. Entre el 9 y el 15 estaría el 12. Entonces, al igual que en el caso anterior, tomo el inmediato superior, es decir, tomo el 15. Y sombreo esta columna porque va a ser de donde voy a encontrar todos los datos. Voy a trabajar solamente en esta fila, que fue la que tomé para la media. Ahora sí puedo encontrar los datos. ¿A qué se refiere este límite inferior? Entonces, L sub I. L sub I lo tomo de este intervalo de 58 a 56. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior es 58. Entonces, el límite inferior es 58. Ahora necesito la amplitud. La amplitud la resto entre este intervalo, es decir, resto el límite superior, que sería 62, menos el límite inferior, que es 58. Bueno, 62 menos 58 es igual a 4. Entonces, la amplitud es de 4. Ahora necesito la frecuencia anterior. ¿Cómo me ubico con la frecuencia? La frecuencia actual es 15, entonces la frecuencia anterior, es decir, la que está tresito, es 9. Y la frecuencia F sub I. ¿Qué es la frecuencia F sub I? La que está en esta misma fila, es decir, 6. Y ahora sí reemplazo en la fórmula. Entonces, la mediana, ya vamos a reemplazarla aquí. La mediana es igual. Reemplazo los valores. L sub I, lo tengo aquí, 58, más la amplitud que ya encontramos que fue de 4, es 4, por n sobre 2, que lo tenemos aquí, ya está dividido para 2, entonces sería 12, menos la frecuencia anterior, que era de 9, dividido para F sub I. F sub I, que es de 6. Ahora simplemente tendríamos que resolver las operaciones. 58 más 4 por. Resto primero 12 menos 9, que sería 3, entre 6. Seguimos resolviendo las operaciones, entonces la mediana va a ser igual 58 más 4. Divido 3 por 6, que sería 0,5. Y luego la mediana va a ser igual a 58 más 4 por 0,5, que es igual a 2. Y finalmente 58 más 2, que es igual a 60. Entonces la mediana, en este caso, nos dio el valor de 60.
Bien, ahora vamos con la moda. Entonces, para la moda, vamos a necesitar nuevamente la fórmula. Vamos a copiar nuevamente esta tablita. Entonces, la moda toma m sub o es igual a el límite inferior más la amplitud por la distancia 1 sobre la distancia 1 más la distancia 2. Ya, vamos a ir encontrando todos los datos al igual como hicimos con la mediana. Empezamos. Para encontrar la moda, sigue siendo la misma definición. ¿Cuál es la definición? Es el valor que más se repite. Entonces, ¿dónde yo encuentro el valor que más se repite? Pues lo encuentro justamente en la frecuencia, recordando que la frecuencia es contar cuántos, en este caso, cuántas personas tienen esta edad. Entonces, ¿cuál es el dato mayor? Entre 4, 6, 7, 7 y 2. Justamente sería el 7. Entonces me voy a centrar solamente en esta fila, donde está sombreado de verde, porque este es el dato que más se repite. Entonces me centro en esta fila. Ya sé que voy a tomar los datos en función de esta fila. Empezamos entonces. Necesito el límite inferior. El límite inferior ya sabemos que lo encontramos en el intervalo, que es el límite, en este caso, 62. Luego necesito la amplitud. La amplitud que ya sabemos restar. 66 menos 62. 66 menos 62, que es igual a 4. Luego vamos a hallar las distancias. Entonces, encontramos primero la distancia 1. La distancia 1 viene a ser f sub i, es decir, la frecuencia de esta fila, y le resto f sub i anterior. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es f sub i? F sub i es 7. Entonces, 7 menos. ¿Cuál es la frecuencia anterior? La frecuencia anterior es 6. Entonces, 7 menos 6. ¿Cuánto es 7 menos 6? 7 menos 6 es 1. Ahora necesitamos la distancia 2. La distancia 2 es f sub i menos la f sub i posterior. Entonces, ¿cuál es f sub i? F sub i es 7. Nuevamente 7, menos, ¿cuál es la frecuencia posterior? En este caso la que está después es 2, es decir, 7 menos 2. Bueno, 7 menos 2 es igual a 5. Entonces, distancia 1 es igual a 1, distancia 2 es igual a 5. Reemplazo en la fórmula, entonces la moda va a ser igual. El límite inferior, que lo tenemos aquí, 62, más la amplitud, que fue de 4, multiplicado por la distancia 1, que es igual a 1, dividido entre la distancia 1, que es igual a 1, más la distancia 2, que es igual a 5. Y resuelvo los valores de los que tenemos aquí. 62 más 4 voy a sumar ese 1 más 5, que sería 6. Entonces la moda va a ser igual 62 más. Voy a multiplicar directamente 4 por 1/6 y eso me da 2/3. Entonces, finalmente para hallar la moda tendría que sumar 62 más 2/3. En este caso no sale decimales, me da 62,67. Eso significa que la moda o el dato que más se repite es 62,67. Bien, así encontramos esas medidas de tendencia central en datos agrupados y no agrupados. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.